sangre no se transfunde a los pacientes tal y como se dona. Una bolsa de sangre total tiene dentro componentes y cada componente tiene una indicación para determinados pacientes. Los principales componentes que tienen indicación son las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma. Entonces la bolsa, tal y como la donamos, después tiene que pasar un proceso de transformación o de separación en los diferentes componentes sanguíneos que son los que se van a transfundir después. Para ser donante tienes que ser mayor de edad, tener un peso mínimo, que suele ser 50, y estar en buenas condiciones de salud. No puedes tener enfermedades, sobre todo transmisibles por la sangre, enfermedades infecciosas. Sobre todo ahora que estamos en campaña universitaria, la gente le tiene miedo al pinchazo. Pero bueno, incluso a veces los donantes que son más veteranos dicen que duele más el pinchazo para ver la hemoglobina, el nivel de hemoglobina, que después el pinchazo en sí de la donación de sangre. Cada vez que una persona se acerca a donar, que es, si es una donación de sangre convencional, que es de sangre total, que son 15-20 minutos de su vida, eso llega a 3 personas diferentes, puede llegar a 3 pacientes diferentes. A uno llegan los glóbulos rojos, a otro las plaquetas y a otro el plasma. ¿Qué pasa con las plaquetas? Para nosotros obtener una unidad, lo que llamamos terapéutica de plaquetas, las plaquetas tienen un pequeño porcentaje en el total de los componentes. Entonces tenemos que reunir 5 bolsas de sangre total, o sea, 5 donantes de sangre total, a hacer una unidad terapéutica para transfundirla. Entonces, por eso hablamos también de otro tipo de donación, que es la donación de aféresis. Al igual que no se transfunden los componentes todos juntos y se transfunden por separado, también tenemos la opción de donarlos por separado, que es lo que están haciendo estos donantes. En vez de ser una aguja conectada a una bolsa, es una aguja conectada a un equipo estéril que está conectado a su vez a un aparato que nosotros llamamos un separador celular. La sangre se extrae del donante, en la propia máquina se separan los componentes, plaquetas, plasma y hematíes, y se obtienen por separado. Si, por ejemplo, son mujeres las mujeres solemos tener un nivel de hemoglobina más bajo, pues entonces solo le extraemos al donante, pues plaquetas y plasma, y le volvemos a devolver los hematíes. La mayor ventaja que tiene eso es que esa bolsa de plaquetas se puede transfundir directamente a un paciente. No hace falta reunir a cinco donantes para conseguir una unidad terapéutica. Con esa bolsa de plaquetas se transfunde directamente. Claro, con esta medida se benefician sobre todo los niños, los pacientes hematológicos, los oncológicos, que están sometidos a mayores transfusiones y por lo menos provienen de un menor número de donantes. Hasta o ano pasado non sabía exactamente, pensaba que era unha simple donación e non tiña constancia do que pasaba. A raíz dunha pregunta da miña filla, pois supen que a donación das plaquetas pois iba a determinado grupo de persoas que as necesitan por enfermedades bastante graves. Desde entonces pois veño eu todos os anos, 2 veces ao ano, e animo os amigos que veñan tamén. Pois explícanme, vexo as bolsas que salen, pero bueno, non, a min non me supón nada, levántome sin ningún problema e salgo bastante ben. Sobre todo despois de que sabes a que se dedica todo isto. Bueno, moitas veces publico en Facebook fotos de cando estou facendo a extracción, teño mensaxes de xente que nunca me crucei con elas, dicindo que o importante que foi para a súa vida, fillos que salieron de enfermedades, bueno, que poden disfrutar deles. O pinchazo, bueno, depende. Hai xente que ten medo tamén ao tema da sangre, ver a sangre e tal, pero bueno, as chicas aquí cuidanos bastante ben e quítanos medo rapidamente, danos moito mimos. La donación de sangre total se puede hacer en las unidades móviles, en los autobuses que tenemos 10 repartidos por toda la comunidad autónoma gallega y que van a todos los concellos. Ahí únicamente se puede donar sangre total. Para donar aféresis, o sea, para donar componentes sanguíneos, para donar plaquetas, hay que acercarse a alguno de los 7 puntos fijos de donación que tenemos en Galicia. Están todos en los grandes hospitales, menos el de Santiago, que está en el Centro de Transfusión de Galicia. La diferencia es que si la sangre total pues, nos puede llevar pues, 15-20 minutos, en la aféresis tarda pues, 50-60 minutos, es un poco más de tiempo. Pero bueno, al donante se le ofrece pues, ver la televisión o puede leer un libro o cada vez más cada uno trae su iPad o su teléfono y bueno, es un poco más de tiempo, pero el equipo es estéril, la aguja es la misma, lo que pasa es que conectada a un sistema diferente. El perfil de donante es un varón,
de mediana edad, lo que pasa es que ahora cada vez van aumentando la edad, porque bueno, la población va envejeciendo. Pero el perfil es que es solidario, como yo digo yo, es el mayor perfil. 65 años, lo que pasa es que después con un permiso, claro, ahora a los 65 años es muy diferente, entonces con un permiso del médico de cabecera podemos prolongar ese tiempo de ser donante. Este é o laboratorio de fraccionamento, é onde inicialmente chegan as bolsas de sangue que son doadas e chegan físicamente aquí ao Centro de Transfusión de Galicia todas as doazóns procedentes das unidades móviles e dos 7 locais de doazón que temos nas 7 grandes cidades galegas. O que se fai inicialmente é sometela a un proceso que sería de centrifugado desa bolsa de sangue total antes de metela nos aparatos que se chaman fraccionadores, que o que nos permiten é dividir esa bolsa de sangue total en 3 componentes sanguíneos, que serían o plasma, as plaquetas e os glóbulos vermellos. Despois hai outra serie de procesos paralelos como son a leucorreducción, é dicir, a eliminación dos glóbulos brancos do sangue, e tamén a inactivación viral do plasma, que son métodos de seguridade adicional que ademais nos permiten obter unha mellor calidade neses componentes sanguíneos e tamén reducir todos eses riscos transfusionais que poda haber despois no que é o proceso de transfusión deses componentes sanguíneos aos doadores. Ademais, o que se fai no laboratorio de fraccionamento é a conservación dos diferentes componentes sanguíneos nas súas características determinadas, é dicir, temos, por exemplo, o plasma que se pode conxelar e pode permanecer por un período de 2 anos, pero temos as plaquetas que teñen unha vida moi curtiña, teñen que estar a temperatura ambiente, en agitación constante antes de ser utilizadas en transfusión e teñen unha vida útil de tan só unha semana. Si se realizan toda unha serie de probas analíticas tanto na unidade de procesamento, tamén en fraccionamento, que se tenta utilizar a tecnoloxía máis avanzada que se pode ofrecer agora mesmo a nivel mundial, pois para garantir que a obtención deses componentes sanguíneos teña a mellor calidade posible que se pode obter en todo o mundo. Este é un laboratorio moi físico, é dicir, dependemos moito das persoas que manipulan esas bolsas de sangue. Noutros laboratorios que vemos moitos máis tubos, é dicir, moito máis aparatos electrónicos que posibilitan un traballo moito máis acomodado, pero neste sentido sí que é moi físico, porque ademais hai que ter en conta que hai que facer despois o que é a distribución deses componentes sanguíneos, hai que coller físicamente esas bolsas deses distintos componentes e todos os días estamos abertos aos 24 horas do día, dos 365 días do ano para garantir ese abastecemento aos hospitais galegos, que ademais é unha actividade ni moito menos desdeñable. Non hai que esquecer que o ano pasado estivemos rondando as 111.000 doazóns de sangue, unha media dunhas 500 doazóns de sangue diarias, é unha actividade bastante ampla. Outro dos pasos que temos que facer para obter os distintos componentes sanguíneos. Estamos no laboratorio de procesamento, o que se fai neste laboratorio é todas as determinacións analíticas que son precisas pois para verificar que ese sangue que temos doado se pode utilizar despois nunha transfusión, e ademais todos esos resultados e esas probas analíticas que se lle fan a ese sangue doado despois se lle remiten ao doador de xeito totalmente confidencial e lle sirve pois para coñecer dende o grupo sanguíneo a determinación de probas de bioquímica, analíticas de detección de enfermedades transmisibles polo sangue, e toda esa información se lle vai a remitir despois. Hacemos para garantizar la seguridad transfusional de todas las donaciones que pues se realizan diariamente a nivel de toda la Comunidad de Galicia, de donaciones de sangre, pues hacemos un escrutinio de enfermedades infecciosas, en concreto del virus de la hepatitis B, C y del VIH en todas las donaciones, a través de una muestra de sangre pues de todos esos donantes. Entonces, lo que se hace es detectar los posibles ácidos nucleicos, genomas virales, y detectarlos y incluso si hay algún caso de alguna positividad, pues cuantificar la carga viral de ese virus, ¿no? Ese posible virus que se pueda llegar a detectar en una donación de sangre, ¿no? Es una manera de complementar, son técnicas de biología molecular de amplificación de ácidos nucleicos, de genomas virales, y lo que hace es complementar otras técnicas que se realizan aquí en otra unidad del centro, que son las técnicas serológicas, de detección de anticuerpos frente a antígenos
virales. La otra área que es realmente muy importante es la histocompatibilidad, ¿vale? Los estudios de tipaje HLA, de histocompatibilidad, para muchos hospitales de Galicia, no todos, nos envían muestras de pacientes enfermos de leucemia o de aplasias medulares, que tienen algún problema con una médula ósea enferma de alguna manera y necesitan un trasplante de médula ósea, de progenitores hematopoyéticos. Entonces nos envían muestras de distintos hospitales gallegos, de los pacientes y sus familiares más cercanos. Sobre todo, pues lo más importante son los hermanos, porque como donante emparentado, que se llama, es el donante ideal, sería un hermano genéticamente a nivel de HLA pues compatible. Lo que ocurre es que solamente en el 30% de los casos los pacientes tienen un hermano compatible. En el otro 70% hay que recurrir a los registros de donantes de médula ósea voluntarios, como en España es el REDMO, ¿no? El Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que lo gestiona la Fundación Carreras desde Barcelona, pero nosotros a nivel de Galicia pues llevamos un poco el dar información a todas aquellas personas que quieren hacerse donantes aquí en Galicia de médula ósea y formar parte de ese registro. Damos información y extraemos también una muestra de sangre donde realizamos un análisis de lo que se llaman los antígenos de histocompatibilidad, que son unos marcadores celulares que son los que van a determinar en un momento dado si va a haber una compatibilidad o no de ese donante con un paciente. Entonces, en el 70%, como decía, de los pacientes tienen que recurrirse a donantes no emparentados, ¿no? Y que pueden ser, pues en los registros nacional, REDMO o internacionales. Cuando se habla de donación de médula ósea, realmente lo que se donan son unas células que se llaman progenitores hematopoyéticos, que son células madre. Son células madre que al desarrollarse y diferenciarse dan lugar a todas las células sanguíneas que todos conocemos, que tenemos todos circulando por la sangre. ¿Qué ocurre? Que estas progenitoras, estas células madre no están circulando por la sangre, están en el interior de algunos huesos formando parte de lo que se llama la médula ósea. Entonces, para ser donante de esas células de progenitores, existen dos métodos de donación, de efectuar la donación. Uno es mediante punción en las crestas ilíacas, que es el hueso de la cadera, las crestas ilíacas posteriores, pues mediante punción en el interior del hueso pues se pueden extraer esos progenitores. Es un método que requiere anestesia, o bien general o bien epidural, y hospitalización del donante durante 24 horas, para, pues un poco para tener a ese donante pues vigilado, sobre todo por el tema de la anestesia, ¿no? Para que no haya ninguna complicación. Pero también existe otro método, o sea, ese es uno de los métodos. Existe otro que se llama donación de progenitores en sangre periférica, que lo que se hace en ese caso es que 4 o 5 días antes de efectuarse la donación de esas células madre, al donante hay que administrarle un tratamiento que es un factor estimulador hematopoyético, que lo que hace es que moviliza esas células que, como os decía, no están en la sangre, sino que están en el interior de la médula ósea, las moviliza hacia la sangre circulante, de manera que a través de la vena de un brazo, al donante se extrae sangre del donante, se hace pasar a través de una máquina, que es un separador celular, y hace las veces de centrífuga, separa un tipo celular concreto que nosotros queremos, en este caso las células madre, pero simplemente eso, a través de la vena del brazo. Y una vez separadas esas células, el resto de los componentes sanguíneos los devuelve al donante, es como un circuito. En ese caso, pues la donación dura unas 3 o 4 horas, hay que estar conectado a esa máquina ese tiempo, pero no requiere hospitalización, es algo de tipo ambulatorio, ni requiere ningún tipo de anestesia. Aquí lo que hacemos es criopreservar pues algunos componentes sanguíneos como hematíes que tienen un fenotipo especial, es decir, no solo hay el ABO, son hematíes con unas características muy especiales y que algún paciente puede necesitarlos y dado que los hematíes caducan en 42 días es necesario criopreservarlos para mantenerlos así durante largo tiempo, ¿no? Criopreservamos plaquetas de características también especiales y fundamentalmente progenitores hematopoyéticos, tanto obtenidos de
médula ósea, como de sangre periférica, como de sangre de cordón umbilical, y que se utilizan para lo que es conocido como el trasplante de médula, es decir, bueno, para trasplante de progenitores, que puede ser tanto emparentado, es decir, entre familiares, como no emparentado. Ya el banco de cordón de aquí de Galicia pues se creó en el 98, con lo cual ya van, pues no sé, unos cuantos años, ¿no? Bueno, tiene de especial, lo primero que tiene de especial es que es un producto que se desecha si no se recoge, ¿no? Es decir, la donación de sangre de cordón no es complicada, todo el mundo quiere donar sangre de cordón porque realmente no le presenta ninguna dificultad o ninguna problemática. Y lo que sí se vio es que en esa sangre de cordón había células, digamos, similares a las de la médula, e incluso con una capacidad proliferativa, es decir, de prender, una vez trasplantadas, superior. Además, digamos que los linfocitos y eso, hay células muy inmaduras, y aparte de, digamos, ser más funcionalmente más capaces, las células de la sangre de cordón, además producen menos rechazo, hablando así para que todo el mundo nos entienda. ¿Y eso qué supone? Pues que mientras que la médula se necesita, cuando un enfermo necesita un donante, se necesita que la compatibilidad sea prácticamente total, en el cordón no, se permiten algunas diferencias. Y eso lo que hace es que sea más fácil encontrar una sangre de cordón. Entonces, cuando un enfermo necesita un trasplante, se ponen en búsqueda tanto de cordones como de médula como de periférica. Y eso lo que ocurre es que antes había un 30% de pacientes que no encontraban un donante. Y eso cada vez pues va disminuyendo gracias a la sangre de cordón. Digamos que esa es la fundamental ventaja. Los criopreservados, bueno, varían en función del método, en función de las células, pero en el caso de los progenitores no hay caducidad puesta. Hay estudios con productos congelados durante más de 30 años y que están en perfectas condiciones. Eso sí, antes del envío siempre nosotros descongelamos un segmento, están congelados en bolsa, y va un tubular que está unido, digamos un tubito, ¿no?, que tiene una muestra que es representativa de lo que hay dentro de la bolsa. Y antes de cualquier envío, cuando nos reservan una unidad de cordón, descongelamos ese segmentito para comprobar que efectivamente las células están vivas, son funcionales y se va a llevar el trasplante con éxito en cuanto a lo que es el producto, ¿no?